todo está listo. Voy a estar ministrando bajo el tema prepárate para la gloria postrera. Algo que todo ser humano y todo creyente debe tener en su mente y en su corazón es expectativa de que lo mejor de Dios está por llegar para su vida. Cuando el ser humano se mantiene pensando que lo peor está por venir, pues al ser humano le va a acontecer lo que él está creyendo o lo que está esperando. Y aquí la palabra del Señor habla en Isaías 54:3, donde Dios le dice al pueblo: ensancha el sitio de tu tienda. Le está diciendo: amplía tu capacidad porque te vas a extender. El reino de Dios es expansión, el reino de Dios es crecimiento. Si nos han instruido acerca de otra cosa, acerca de que Dios quiere que seamos pocos, de que Dios quiere que se salven pocos, pues malinterpretaron la escritura. Porque el poco de Dios no es el poco mío. Si yo le pregunto a un hermano ¿qué es una iglesia pequeña?, ellos te dirán algunos, bueno, 8, 10 personas, 15, 20, dependiendo lo que para ti sea poco. Usted le pregunta a un millonario qué es poco dinero y te va a decir, bueno, $1 millón es poco dinero. Usted le pregunta a alguien que nunca ha visto $1 millón cuánto es poco y te va a decir 50 pesos es poco. O sea que el poco de Dios y el poco mío no es el mismo poco. Cuando Cristo dijo son pocos los que se salvan, dependiendo la mente que esté interpretando el poco, algunos creen que tal vez 10 gente, algunos creen que tal vez 100. Pero si le preguntamos al apóstol Pablo, que vio la visión de los salvados, y le preguntamos a Juan, que vio la visión de la multitud vestida de ropas blancas, te iban a decir, era una multitud que no se podía contar, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. O sea que lo poco que Dios está diciendo no es lo poco mío. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Pero si yo creo que pocos son 10, a mí Dios me va a enviar 10. Y hay gente que te va a decir, mejor sálvate con 10 porque para él poco es 10. Pero Dios te va a decir, sálvate con una multitud que no se pueda contar, porque para mí esa multitud es poco. Porque el Dios del cielo tiene otro factor de lo que es poco, que no es nuestro factor de lo poco. Y cuando nos hacemos la idea de que son pocos los que se pierden, poco lo que se salvan y mucho lo que se pierden, hacemos una comparación de nuestro poco. Pero ¿qué pasa? En comparación a los perdidos, que son el doble tal vez de los salvos, son pocos los salvos. Pero en comparación a multitud, la magnitud de los salvos no caben en República Dominicana, no cabrían en Estados Unidos, porque el apóstol Juan en el Espíritu dice, y cuando en el Espíritu alguien dice que la multitud no se puede contar, en el Espíritu la capacidad es infinita. Entonces el número era infinito de los salvos, y eso es algo tremendo. Cuando Dios dice que no se puede contar, no se puede. Entonces, desde esa expectativa, Dios le dice a su pueblo, ensánchate, amplía la capacidad de creer y ve, porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Cuando Dios nos da una palabra, nos invita a ampliar nuestra capacidad. La magnitud de la extensión de lo de Dios en ti va a depender de lo que tú consideres poco o mucho. Sí, y esto es algo que lo experimenté y estaba comentándole a alguien acerca de esto. Un pastor me invita a una iglesia, yo no había ido a la iglesia. Pero como Dios me enseñó que el conocimiento de poco no es un número, sino una condición mental, dependiendo de quien analice el poco, él me dijo, el pastor, yo quiero invitar a mi iglesia a ministrar. Es una iglesia pequeña, somos pocos miembros, pero Dios
se va a glorificar allí. Cuando yo me estoy cambiando para ir con mi esposo a la iglesia, yo le dije a mi hija, yo no he ido a la iglesia, pero tú vas a ver la diferencia entre un poco mío y un poco de ellos, dependiendo lo que él llame poco. Cuando llegamos al lugar, era usted sabe esas cosas donde ponen la zona franca, le dicen una nave. El templo era una nave con una capacidad para 800 personas que estaba al límite. Dieron 2 servicios porque no cabía ninguno. Ese es un poco. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él dice poco, somos poquitos. Ahora, si usted le preguntara a él, ¿y cuánto sería mucho? Él te va a decir 25,000 miembros. Sería mucho. Como tengo 800, con 1000 y algo, es pequeño. Ese es un poco. Ahora, si Dios dice, lo voy a procesar a él y lo voy a tener 5 años con una iglesia pequeña, le va a dar lo que él considera pequeño. Él está en un proceso con una iglesia pequeña. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque para él eso es pequeño. Entonces, lo pequeño, lo mucho, lo poco va a depender de que yo considero poco. De repente, Dios dice, voy a entrar a Clemente en un desierto y le voy a enviar poco dinero. Y Clemente dice, bueno, poco son 50 pesos al día. Poco. Dios dice, mándale 50. Pero llama a Ángel que está al lado, y Ángel entiende que 3,000 pesos diarios es poquísimo dinero, porque él está acostumbrado a manejar mucho, y con 3,000 pesos diarios él estaría gritando porque no le da, y nada más se me van 2,500 de combustible en su mente. ¿Entiendes? Entonces Dios dice, vamos a entrar en un proceso de poco a Ángel. Dios le va a mandar los pocos 50 a Clemente y le va a mandar 3,000 a Ángel. Si usted le pregunta, los dos están en un proceso, porque Ángel te diría, si tiene un estilo de vida más alto, pero es que nada más de luz yo pago tanto, es que la casa donde yo vivo paga tanto, es que el vehículo en el que yo ando consume tanto de gasolina, estoy sobregirado, yo necesito un ingreso de más de 15,000 pesos diarios, y si me bajaron a traer, estoy en un desierto. Y yo me he sentado con gente que está en un desierto con el grito al cielo, y usted lo mira y dice, pero es un millonario. ¡Gloria a Dios! Entiendo lo que le estoy diciendo, pero para él la magnitud es poco. Entonces, ¿qué yo te aconsejo? Que extiendas lo que tú consideras poco. Cambia lo que consideras poco. Cambia lo que consideras poco. A medida que tú consideres poco, 3,000 pesos diarios, y Dios te va a mandar poco para que subsistas, te va a mandar por ahí. Pero a medida que consideres poco, 50, te va a mandar 50. Cambia lo que consideras mucho y lo que consideras poco. Para ese pastor, él se paró y me dijo, no, es que yo con 800 gente pasa un proceso que estamos en... Pero yo le pregunté a un hermano que venía con nosotros, para usted que es una iglesia pequeña, y él dijo una iglesia de 10 miembros. Si Dios fuera a procesarlo a él como una iglesia pequeña por 2 años, ¿cuántos miembros habría? 10. Y al otro lo está procesando con 800. Ahora, yo estoy tratando de darte a entender, expande lo que consideras mucho y lo que consideras poco. Porque si tú consideras demasiado el que Dios te dé una casa propia, Dios no te va a dar una casa propia, porque para ti es demasiado. Tú tienes que considerarlo poco. Tú tienes que considerar una casa propia es poco. Yo requiero una casa propia y algunas de alquiler. Y a medida de lo que tú vas considerando poco o mucho, el mismo Dios del cielo, y esto, mire, es algo que quiero que lo trabaje en su mente, porque esto le puede cambiar la vida. Porque cuando ampliamos la capacidad que tenemos, nos damos cuenta que el Dios del cielo no tiene problemas para dar, sino que Él va a medir la capacidad tuya y te va a dar de acuerdo a la capacidad. Y
estamos trabajando. Ahora, a medida que trabajamos, también le enseñamos para que usted también pueda trabajar y pueda adquirir. ¿Qué pasa con un padre en la casa? Dios es fiel. Un padre en la casa tiene hijos. Yo tengo hijos. De repente, si yo me doy cuenta que la más flaquita, para ella un plátano es poco, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a dar otro plátano. Pero pueden estar todos en la mesa. Supongamos que la más pequeña es la que más come con los ojos y se tira 4 platos. Pero hay otro que todos se los halla mucho, ese hay que untarle el plato. ¿Qué yo voy a hacer con el que come mucho? ¿Qué voy a hacer? ¿Y con el que come poco? ¿Y no son hijos míos los dos? Sí, pero es su capacidad de él. Pero y es que yo estoy haciendo sesión de hijos. No, la capacidad de él. Entonces hay gente que comienza a decir, Señor, ¿a qué tú le estás dando mucho? Es que se come mucho. A mí creo mucho. Ese le ha demostrado a Dios una capacidad. Miren, señores, y esto le va a parecer loco, pero el día que Dios me dio a entender eso, yo comencé a ampliar mi capacidad de lo que considero poco y lo que considero mucho. La Biblia dice que en el desierto Dios mandó maná, pero la Escritura dice que Dios le dijo a ellos, oiga esto, Dios le dijo, salgan a recoger. Pero nadie va a recoger que les sobre. Cada uno va a recoger lo que se pueda comer, lo que su casa se pueda comer. El que come poco va a recoger y el que come mucho. Entonces el que come poco va con su ollita y se queda mirando a Biel que se lleva 3 platos y dice, oye Señor, pero el problema es que tú tienes que ampliar el estómago si tú quieres llevarte 3 platos. Gloria a Dios. Porque Dios no te iba a dar para que te sobraba, te iba a dar conforme a la capacidad que tienes de retener. Ahora yo te estoy poniendo un ejemplo en comida de lo que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, porque a veces lo poco que Dios te dé va a depender de lo que tú consideres poco. Por eso cuando comenzamos a creerle por algo a Dios, yo le digo al Señor que a veces ando con alguien y la persona dice tanto, como que eso es mucho. Digo, eso es poco, eso es cosita. Porque si lo considero demasiado, si yo como hija de papá voy con el plato y papá me quiere echar la loma y yo le digo eso es demasiado, ¿qué va a hacer papá? Me saca de la loma y se la da a Yulencia y se la come todo. Y me echa ching. Entonces cuando usted vaya donde Dios y usted le esté creyendo a Dios por algo, dígale al Señor, no te limites, eso es poco, eso es poco. Echa ahí, no te preocupes, que Dios va a ver que a medida que usted amplíe la capacidad, el Padre le va a dar más. El Padre no tiene problema. Si Clemente llegaba al desierto donde estaba Israel y se preparó para eso, como él dice, nuestro hermano Clemente ese que está ahí, que se come 3 y 4 platos. Y él llegó al desierto y agarraba un tinaco y lo llenaba de maná. Jehová no le iba a decir nada. Lo que le iba a decir, te lo puedes comer. Porque si te lo puedes comer, llévatelo. Lo que no puedes guardar, se lo podía comer. Ahora, cuando hablo de comer, hablo de la capacidad. Si tú miras y le dices a Dios, Señor, yo quiero que tú me des eso, pero tu mente lo considera mucho, Dios no te lo va a dar. Porque tu mente está diciendo que no tienes la capacidad para comerte eso. Pero la gente que come mucho ve el plato y dice, eso es poco, empezar. Y ya la gente está preparándole lo que queda porque ya sabe que ese se anotó esa loma. Pero el que miró el plato y dijo, eso es demasiado, ya tú te estás preparando para sacarle. Sáquenme a ese y se la damos a Clemente que se repite hasta 4. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y estoy hablando de capacidad, no de estómago. No que se vaya a comer ahora 5 platos, reduzca el estómago para que baje peso. Le estoy hablando de capacidad de recibir. Si Dios te dice, te voy a dar esto, y dice, ay, eso no lo vas a recibir hasta
Cuando Dios me dijo eso, yo vivía en un lugar estrecho. Y comencé a decirle a Dios, Señor, tu hija no cabe en este lugar. Demasiado poco espacio. No tengo espacio. Me siento incómoda. Gracias por esto, pero no tengo espacio. Luego Dios me envía a mudarme a un apartamento amplio. Cuando yo estoy limpiando el apartamento, estoy sudando porque está un poco amplio. Y digo, ay, esto es tan grande para yo trapearlo. Espérate, estoy estrecha, no quepo aquí. Esto está estrecho. Estaba grande. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero si le digo a Dios que es muy grande, Él va a decir, espérate, que esa no se puede comer ese plato. Bájenle los recursos para que tenga que mudarse en un cuartito. Entonces, inmediatamente me percaté de lo que estaba diciendo y comencé a limpiar para mudarme. Señor, ya estoy estrecha aquí. Gracias porque me acabo de, pero estoy estrecha. Luego Dios me mandó a mudarme a otro local más grande. Y cuando voy a limpiarlo, vuelve el mismo pensamiento porque ya había más habitaciones, la familia estaba más grande y había que limpiar más. Y comienzo a sudar y digo, no, esto está pequeño, Señor, no te limites. Aquí no cabe ni el perro. Y comencé a decirle a Dios, es poco. Y no a quejarse de lo poco, sino a darle a entender al Padre que usted tiene capacidad para comer más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En el momento que mi hija, cuando iba a la escuela, agarraba los 5 pesos que yo le daba, ¿sabe lo que ella se iba a comprar a su escuela? Mientras ella lo cogía y se iba contenta, se le daba 5 pesos. Un día se lo pasé, los mismos 5 pesos, y se paró y me dijo, mamá, ¿y qué yo voy a comprar con 5 pesos? Esto es demasiado poco. Le subí a 10, se iba contenta. En el momento que ella se paró y dijo, mamá, no puedo comprar nada con 10 pesos. Le subí a 20, se iba contenta. En el momento que volví y me decía que le subimos a 50 y luego le subimos a 100. Y si se quedaba ahí se quedaba. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? No es que te quejes con Dios de lo que Dios te da, es que le hagas ver a papá que tú puedes comer más, es que le demuestre que tú ensanchaste el sitio de tu tienda, de tu capacidad mental y que puedes recibir más. Si Dios te puso a liderar 3 gente y te está gritando, no, Dios no te va a decir vas a liderar multitudes. Tienes que demostrarle a Dios, son poquitos, puedo con ellos, están conmigo, lo hice en menos de media hora y Dios va a decir tiene capacidad, denle más. Porque la Biblia dice, si corriste con lo de a pie y te cansaron, te va a mandar Dios a correr con lo de a caballo. Fuiste y predicaste a la esquina, el diablo te hizo una guerra que casi te descarga y le está diciendo a Dios que te mande a la nación. Pero si el demonio de la esquina te dejó desbaratado, el demonio de naciones te aplasta. Cada ministerio tiene un nivel de ataque, un nivel de presión y un nivel de compromiso. Mientras menos compromiso yo tenía, más dormía, más tranquila estaba. Mientras más nivel de compromiso con el reino, más presión, más ataque. Pero hay que demostrarle a Dios que no lo comemos como pan o Dios nos deja con el mismo plato. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Entonces, si Dios te pone a servir en el ministerio, un ejemplo, habemos 15 y usted me dice a mí que mucho trabajo, usted le está diciendo a Dios algo, porque hay gente que van a manejar 15. Ahora, dependiendo del nivel del trabajo del reino, es el nivel de provisión de Dios y el nivel de expansión de Dios y el nivel de impacto de Dios en tu vida. Si 10 te vuelven loco, nunca serás líder de 1000, porque Dios no te lo va a poner en la mano. Ahora igualmente será el resultado. No es lo mismo el presidente de la Junta de Vecinos al presidente de la nación. Ahora el presidente de la Junta de Vecinos no tiene el compromiso que tiene el presidente de la nación, pero tampoco tiene el mismo sueldo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? El reino amplía tu capacidad, porque a medida que el reino te pone a trabajar, te paga de acuerdo a tu trabajo. Pero si tú solo puedes trabajar 15 minutos y estás desbaratado, entonces el reino te va a pagar por 15 minutos. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, amplía la capacidad que tienes, amplía la resistencia. Si todavía tú lo que estés predicando por ahí te ganaste un alma y no aguante el ataque del diablo, ¿qué será cuando te gane miles? Entonces tienes
no tiene presión. Los aviones están diseñados para volar bajo presión. Tanta presión que si usted abrió la ventanilla de esa y no fueran cristales especializados, se explotaran. Y los oídos suyos se explotan allá arriba. Entonces, cuando Dios te eleva, tú tienes que aprender no a tener presión de vez en cuando, sino a vivir ahí. Es como el astronauta en la luna. Ahí no hay gravedad. Entonces ahí se vive bajo presión. Cuando no somos, que constantemente estamos rescatando almas, que tiene batallas esporádicas. Un ataque, paz. Un ataque, paz. Ahora, cuando usted vive ahí en dimensión, la presión es constante. Aprendes a vivir ahí. Es como el soldado que todo el tiempo ha estado en guerra. Aprende a vivir en medio de la guerra. De hecho, cuando ya no está en guerra, escucha un bombazo en sus oídos. Porque está programado para la guerra. Entonces, Dios nos dice, amplía tu capacidad. ¿Qué Dios te va a dar? Depende de ti. ¿Qué Dios va a poner en tu mano? Depende de ti. Analiza el nivel de compromiso que tienes con Dios. Y si te estás quejando porque es mucho, estás recibiendo el resultado de ese nivel de compromiso. Para que Dios te dé más, tendrá más niveles de compromiso. Y mire, es algo fuerte que la gente no lo puede entender. La gente cree que los dueños de empresas y los que están en cargos altos en las empresas son los que menos trabajan y son los que más trabajan. Son gente que aprendieron a levantarse de madrugada, están velando por todo y en la noche están planeando lo que van a hacer al otro día y tienen un sistema de vida trabajado. Anoche nuestro hermano Javier llegó a la casa y me dijo, están descansando. Y yo, descansando. No, nuestro día inicia a 4 de la mañana. Hay que orar. A las 6 de la mañana hay que arrancar rápido con todo el proyecto de que un estudio para esto, un estudio para otro, hay que llamar a fulano, hay que organizar esto, reunión. A veces estamos en la hora de comida, escribiendo en el auto, mirando, tengo una reunión aquí, hay que agendar todo porque la cantidad de compromiso se te va a la guagua si no anota todo. Demasiado, y a veces tenemos 5 minutos para esto, 5 minutos para esto. Uno va en el avión escribiendo, uno se baja del avión escribiendo, leyendo, ay, se me pasó esto, tengo un compromiso con esto, con esto. Y a medida que aumenta el trabajo, aumenta el compromiso. Pero la gente quiere más gloria, pero no quiere más nivel de compromiso. Quiero que entienda, Dios te va a preparar, amplía la capacidad. Que cuando Dios te diga, te voy a poner 1000 gente a que la dirijas, tú digas, son poquitos, puedo con 1000, y que la presión no te mate. Gloria a Dios. Y así es en todas las áreas de la vida. Si tienes un negocio de inicio, tienes 10 clientes y te está volviendo loco, no vas a tener una cadena de negocios. Porque tú le estás demostrando a Dios que no puedes con 10 clientes. Y Dios no te va a mandar 1500 clientes para que te ahorques. Entonces, cuando vaya bien con 10 clientes, Dios te va a decir, cuando vaya bien con 10 clientes, Dios te va a decir, ahora puedes comer. Cuando te come el plato y te quedes con hambre, tu papá va a decir, échale 2 platos. Cuando te quedes con hambre con 2 platos, papá va a decir, aumentele 3 platos. Cuando te quedes con hambre con 3 platos, cuando diga, me sobra tiempo, mira, lo hice relax y me queda media tarde, mientras que antes me tomaba 2 días hacer el mismo trabajo. Entonces Dios va aumentando y va aumentando y va aumentando. Tenemos que entender, en Ageo 2:9 la Biblia dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El plan de Dios es que usted vaya de gloria en gloria, de avance en avance. El plan de Dios es que usted vaya creciendo, pero el crecimiento depende mucho de la capacidad mental. Si usted tiene un empleado en una empresa y usted ve que el muchacho hace bien la contabilidad, se maneja bien en diferentes áreas, y usted le pone 2 compromisos que necesitaría 2 trabajadores, mientras que él solo hace el trabajo de 2, usted le pone los ojos arriba al muchacho. Y si usted ve que el muchacho dice, no, eso yo lo hago en pan conmigo, tranquilo, yo me encargo, le dice, póngale otra cosa tercera. Y el muchacho dice, no, eso yo lo resuelvo, mire, eso se hace así, así. Usted dice, anótenmelo para gerencia, porque este muchacho hay que darle para arriba, porque que si me falta el cajero, ahí está. Si me falta el contable, ahí está. Si me falta el servicio al cliente, haga servicio al cliente. Usted no ve que los gerentes
faltó un cajero en un banco, y se paran a hacer trabajo de ese. Y si faltó otro allí, se paran a hacer trabajo de ese. Ese demostró capacidad para cubrir varias bases. Y hay gente aquí que va a tener que demostrarle capacidad a Dios. Porque si usted quiere cosas grandes, tiene que tener una vasija y un estómago. Y estamos hablando de capacidad mental. Y la capacidad mental se amplía. Se amplía. Si Dios te tiene al frente de un ministerio pastoral y nos volvemos locos con 10 gente, y dice que tanto problema, Dios no nos va a dar más gente. Y no porque Él no quiera salvar más gente, sino porque Él va a ir enviando de acuerdo. Cuando tú vayas cómodo con 10, Dios dice, mándale 10 más. De repente te desequilibra, te acomoda, mándale 10 más. Y Dios va subiendo. Entonces así funciona en todas las áreas de la vida. Oiga esto. La palabra de Dios dice en Hebreos 3, 5 al 6, que Moisés fue fiel a la casa de Dios en su tiempo. Dice, y Cristo como hijo sobre su casa también fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y cuando Dios dice que la gloria de esa casa, la postrera, la última, va a ser mayor que la primera, está diciendo que la gloria de Dios que se va a derramar sobre la gente del último tiempo va a ser más fuerte que la gloria de Dios que se derramó sobre la iglesia de Dios en los tiempos primeros. Ahora, eso tenemos nosotros que entender, que el Dios del cielo nos está preparando para una mayor gloria. Y yo le aconsejo, siempre que usted vea algo que su mente diga que es grande, cámbielo, dígalo, es pequeño, pequeño. Y es un cambio mental que hay que hacerlo. Cuando yo me mudé aquí, comenzamos a decir el local es grande. Como a los 4 días yo le dije, Señor, mire, esto es pequeño, aquí no cabe gente. ¿Por qué hice el cambio rápido? Porque yo tengo que darle a entender a papá que no me estoy hallando mucha la comida. Porque si me encuentro la comida mucha, el siguiente paso que da papá es bajarme el plato. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Mire, anote eso por ahí, que eso le va a cambiar la vida. Hay gente que Dios le ha dicho, te voy a dar un vehículo para la obra. Van y ven cuánto cuesta el vehículo y le dicen, el vehículo cuesta 5 millones. Y él dice, ay, ¿cuánto cuarto? Y Dios dice, bueno, yo tenía planeado mandárselo, pero bajen la ración porque ese muchacho no puede comprar tanta comida. Ya casi se volvió loco y no lo pagaba. Mándale 600,000 para que compre un cacharro. Y le dice, ¿qué te vale 600? Y dice, se está cómodo, ve ahí sí. Y papá dice, perfecto, mándale ese. Papá no tiene problema, tiene los almacenes de comida. Si tú le dices que te quiere comer el mundo, te lo come. Pero él va a darte de acuerdo a lo que puedes comer. Y desde pequeño lo vemos. Si usted le dio comida a su bebé, una onza de leche, y se quedó llorando, usted sabe que usted hace el otro día, le da 2. Pero si el muchacho después que usted tiene un mes dándole 2, se queda buscando, usted sabe que la leche está cara, pero hay que darle 3 y le va a subir. Y si es como la mía, Yule, cuando nació, que le puse el biberón y se quedó buscando, y yo que la otra que dale una, digo, bueno, esa se queda buscando, nació con los muchachos de 9 libras. Le puse 2 y se la quedó buscando, le puse 3, quedó buscando, y a los 2 días de nacida se estaba bebiendo 4 onzas y se quedaba buscando en un estómago. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ella le demostró a mamá y a papá que tiene un buen estómago. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Pero si Dios no entra aquí, le decimos a Dios, esto es muy grande, esto es demasiado grande, le estamos diciendo a Dios, mándanos por un lugar más pequeño porque no tenemos la capacidad para poder receta. Entonces hay que comenzar a decir que es pequeño. Usted va a ir a la casa que usted quiere, que Dios le prometió, y usted va a averiguar el precio y va a decir poquito de dinero, cosita. Usted no tiene ni uno, pero no puede demostrarle a papá que ese plato usted nunca se lo va a comer porque nunca se lo va a poner en la mesa. Entonces cuando le digan tal, baja de poco.
Cosita. Y usted va y le dice a papá, mira Señor, la casa que tú me mostraste, que yo siento que esa vale 50 milloncitos de pesos. Cosita para ti, el dueño de todo, ¿verdad? Cosita para él. Tú le estás diciendo al Padre, yo soy capaz de comérmelo. Porque hay algo que yo quiero que usted entienda. Cuando se trata de fe, usted no va a comprar. ¿Usted entendió eso? Cuando se trata de fe, usted no va a comprar. Porque cuando se trata de creer por un milagro, usted no va a hacer el milagro. Usted le está creyendo al que puede. Amén. Y si mis hijos supieran, o si yo supiera que mi papá es presidente de la nación, yo no tengo su chequera, ¿verdad? Ni tengo su dinero, si mi papá es presidente de la nación. Pero si yo quiero un vehículo y voy y lo veo, yo sabiendo que papi es presidente, yo no me preocupo. Amén. Yo solamente tengo que ir y averiguar cuánto cuesta y son saca papi. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Porque no soy yo que voy a comprar. Entonces, cuando entendemos que la fe es eso, no somos nosotros que vamos a traer a la gente. Porque nosotros estamos en un proceso que comenzamos a despegar hace un par de meses. Y Dios comenzó a decir, lo voy a expandir. Y yo comencé a decirle, Señor, invadimos las naciones. Allá tengo un mapa, que yo oro con mi mapa con un pie en la mano. Y usted dirá, pero esto no está lleno, como que el mundo, olvídese que yo le estoy demostrando a papá que puedo comer diferentes platos y que uno puede acostumbrarse a comer diferentes naciones. Entonces Dios del cielo tiene que ver que usted tiene la capacidad. La Biblia dice que Dios vino y repartió los talentos. No tenía preferencia con nadie. Nadie era más bonito, sino que Él le dio a cada uno conforme a la capacidad. ¿Y qué eran los talentos? Porque nosotros traducimos los talentos a dones, que también se traduce a dones, pero el talento era dinero. A uno le dio 5 talentos, a uno 1, y al otro vino y multiplicó y dijo, denle 10 a ese. Y el que enterró el talento, el Señor se lo quita. ¿Por qué? Porque no amplió la capacidad de multiplicación. El reino es expansión y multiplicación. Si su mente no piensa en expansión, si no piensa en multiplicación, usted no conoce el evangelio del reino. Cuando el hombre viene con un solo talento y le dice al Señor, mira, yo lo enterré, yo te voy a hacer claro, tú me lo diste y yo sé lo celoso que tú eres con tu dinero, porque era dinero lo que le dijo. Y yo tuve miedo, hice un hoyo, lo escondí, no se me fuera a perder, y aquí lo tengo. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué negligente? Porque la Biblia dice en los proverbios que el alma del diligente tiende a la abundancia. Entonces Dios le dice negligente, porque debiste haber tomado mi dinero y haberlo puesto por lo menos en el banco, para que cuando yo llegara no me dieran el talento solo, sino que se me dieran una chilata de intereses. Pero tú no tienes ni medio gramo de intención de multiplicación. Quítele ese y dénselo al que tiene 10. Oye, no se le calienta el caco. ¿Cómo que al que tiene 10? Una injusticia. Estamos hablando de dinero. Usted busca lo que valía un talento y le dio dinero. Y de repente viene uno con 10. Buchú, como decimos aquí, y el pobre temblando con uno en la mano. Y en vez de Dios decía, ay, hombre, muchachito, con ese solo talentico, y decirle al que tiene 10, como a ti te fue bastante bien, ven, dale al pobre. Oye, quítenselo. ¿Cómo que quítenselo? ¿Y a quién se lo ama? Al que tiene más. Y le relata un principio básico del reino que yo quiero que usted lo aplique, porque quien estaba hablando ahí era Jesús, no soy yo ni es usted. ¿Cómo funcionan las cosas? Y él dijo, dénselo al que tiene más, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener. ¿Cómo que lo que piensa? Tú me estás diciendo a mí que no tengo ni uno y estoy pensando que me va a llegar algo. También, por eso hay un principio, y es que usted tiene que tener. ¿Qué tienes? La viuda, cuando Eliseo fue y dio la palabra
No, tu sierva no tiene nada en casa. Él le dijo, declárame lo que tienes. En otras palabras, si no tiene nada, no va a haber multiplicación. Nosotros tenemos que tener. Usted tiene que tener oración. Usted tiene que tener ayuno. Usted tiene que acostumbrarse a siempre tener algo del bolsillo. Porque hay un principio de multiplicación en que Dios multiplica sobre lo que tú tienes. No tengo ni uno. En una ocasión, y esto quiero que lo grabe, el Señor me dijo a mí, yo clamando por la iglesia, fuerte: Señor, yo quiero que tú le multipliques los ingresos a la iglesia y que tú. Y el Señor me dijo, Beatriz, si yo descendiera hoy y multiplicara el doble a tu gente, ¿para qué tiempo le daría? Llamo a uno, le digo, ¿cuánto tú tienes encima? Y me dice, la cartera, que no vale nada y no es por vender. Y llamo a la otra, ¿y tú qué tienes? Bueno, yo te amo, ¿tienes algo en el banco, un centavo? Ni cuenta. Y yo desperté a una realidad. Dios podía descender en ese momento y decir, le voy a multiplicar el doble a todo lo que tienen. ¿Y sabe qué iba a pasar? Nada, porque nadie tenía. Entonces no hemos aprendido que al que tiene se le va a dar. Y yo desde ese momento apliqué un principio. Comencé a juntar y hay un clavo que no se gasta, porque si Dios le dio de para decir, déjame ir donde Beatriz a multiplicar lo que tiene que hallar algo. En todos los sentidos. Tiene que hallar unción, tiene que hallar aceite. No puede andar en reserva, dotar la reserva y quedarse muerto. Tiene que tener algo del bolsillo, tiene que tener algo guardado por ahí para que Dios multiplique. Tiene que tener algo sembrado. Entonces, si no aprendemos esto, vamos a estar todo el tiempo teniendo nada. Y eso es un principio que comencé a enseñárselo a mis hijos. Nos reunimos cada 15 días y yo les digo, déjenme ver lo que tienen. Cada vez tienen que haber aumentado a lo que tienen, porque hay un principio del reino que implica que al que tiene se le dará más en todas las áreas. Porque los principios de la palabra de Dios no funcionan solamente en lo espiritual, sino que los principios de la palabra de Dios funcionan en todos los ámbitos. Por eso que usted oye el dicho del mundo que dice que dinero llama y que el dinero va donde lo que tiene. Qué casualidad, ¿verdad? Y si va donde lo que tienen, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar de tener aunque sea poco para decir sí. Si dobla un chico, es para cantar bien. Pero ¿qué Cristo dijo? El que tiene, y tendrá el que no tiene. ¿Y qué fue lo que Cristo le puso en la mano a los servidores? Porque talento no eran dones. Era dinero, así se llamaba el dinero. Y le dijo, negocien. Por eso le dijo, lo hubiera puesto en el banco. El talento no se puede poner en el banco, porque si usted sentó su talento en el banco y no lo utilizó, perdió. El talento tiene que estar a servicio de las personas, pero el dinero es otro tema. Entonces, él estaba enseñando una realidad de funcionamiento del reino. Así funciona. Así que esa gente que todo lo que agarra ya está gastado. Y usted le dice, manito, te voy a dar una ofrenda, y él tiene el cálculo de en lo que lo va a gastar y ya está endeudado contando el que usted le va a dar. Ese nunca va a tener nada. Porque ese se acostumbró a no tener. Y al que no tiene, hasta lo que piensa tener se le quitará y se le va a dar a que. Entonces es un principio que le va a servir a usted en todas las áreas de su vida. Nunca se acostumbre a estar arrancado, nunca se acostumbre a no tener nada. La viuda tenía algo. Cuando Cristo va a multiplicar los panes y los peces, llama y dice, ¿quién tiene algo de comer? Denle de comer a la multitud. Los discípulos le dijeron, maestro, no hay nada. Yo, ¿cómo que no hay nada? Busquen algo, denle de comer. Comenzaron a averiguar y entre tanto preguntar, encontraron un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Cualquiera hubiese dicho, ¿y por qué el maestro no multiplicó sobre cero? Porque yo he oído que la gente dice que Dios multiplica sobre cero, pero yo nunca he visto que multiplique sobre cero. ¿Usted ha visto una multiplicación que Dios haya hecho sobre cero? La viuda de Eliseo tenía aceite. ¿Y qué se le multiplicó? Si tú tienes unción que Dios te va a dar,
Y si tiene oración, que Dios te va a dar poder, presencia. Y si tú no tienes ni uno, que Dios te va a dar. Y si aprende a tener, que Dios te va a dar más. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Porque Él te va a multiplicar lo que tú tienes. ¿Qué tú tienes? Un don de milagro, perfecto. Recibe más. ¿Qué tú tienes? Lo que tienes. A la viuda se le multiplicó aceite. ¿Qué Jesús multiplicó en el desierto? Panes y peces. ¿Y por qué no multiplicó uva? Porque nadie tenía un poquito de uva. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Y a veces le estamos diciendo a Dios, multiplícame. Y si lo que tengo, ¿qué tienes? Nada, maestro, pero multiplícalo. Ok, vamos a multiplicarte el cero. ¿Tienes nada? Multiplicado por nada. No, pues un millón. Calcule bien. Nada multiplicado por nada. Cero multiplicado por cero. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Hay que tener algo. Para cuando Dios decida venir a multiplicar, que encuentre, multiplicó los panes y los peces, todos comieron y nada se desperdició, ampliando la capacidad, ensanchándote. Somos la casa de Dios. Dios enseñó principios que si lo aplicamos, vamos a ver a Dios en todos los sentidos de nuestra vida. En todos los sentidos de nuestra vida.